Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar unos productos de una marca de uñas que me ha encantado, que se llama Sundara Nails. Esta compañía fue creada por dos hermanas que les encantaba hacerse las uñas de Dip Powder, pero que los líquidos le daban reacción alérgica y decidieron crear productos especializados para la gente que tuviese el mismo problema que ellas. Yo nunca he hablado de esto en este canal, pero yo también tengo esa misma alergia a los líquidos de Dip Powder. Y para poder hacerme las uñas necesito utilizar una mascarilla especial que me bloquee el olor fuerte de los líquidos. Más adelante tengo pensado hacerles un video relacionado a esto. Si estás interesado en que filme este video lo más pronto posible, por favor déjamelo en los comentarios de abajo. Yo ya había escuchado muy buenos reviews en los grupos de Facebook que yo sigo. Y todo el mundo está hablando ahora de los líquidos sin olor de esta compañía. Por esta razón decidí probar sus productos. Entonces este video es una colaboración con esta compañía en donde les voy a mostrar las primeras impresiones sobre sus líquidos y sus polvos y les voy a contar si me dieron alergia o no. Entonces aquí les estoy mostrando todo lo que me enviaron. Me encantó cómo empacaron todo. Y aquí les muestro los líquidos con bajo olor. El set te viene como líquidos normales con tu base, el activador, el top coat y el brush saver. La diferencia que tiene este set sobre los otros sets es que la base y el top coat no tiene tanto olor como los líquidos normales y esto hace que no te dé alergia. Estos fueron los dos colores que me enviaron, súper bonitos y perfectos para San Valentín. Entonces, para empezar con estas uñitas, me apliqué una base de color blanco en el dedo meñique y anular para poder utilizar este color precioso que es transparente y tiene foils dorados. Entonces, para este topper voy a aplicar una capa de la base y voy a sumergir mi dedo en el Dip Powder, tratando de que la mayor cantidad de foil se pegue a mi uña. Luego con el dedo voy a intentar pegar la mayor cantidad de foils y luego con este lápiz me voy a asegurar de que las cutículas queden súper limpias. Como siempre yo les dejo todos los links de los productos que estoy usando en la cajita de descripción abajo, al igual que todos los códigos de descuento que tengo en todos estos productos de uñas. Hago exactamente lo mismo para la uña anular. Otra de las diferencias que tienen estos líquidos de bajo olor con los líquidos normales es que su tiempo de secado es un poco más largo. Esto puede ser bueno y malo al mismo tiempo y va a depender del diseño que te quieras hacer en las uñas y también de la preferencia de cada persona. Por ejemplo, si tú quieres hacer un ombre en el cual necesites un poco más de tiempo para terminar el diseño, te conviene que uses un líquido de secado lento. Ahora, si estás apurada y te quieres hacer las uñas de un solo color sólido, pues vas a durar más tiempo que con los líquidos normales. Sin embargo, yo quedé impresionada con estos líquidos porque, aunque son un poco más lentos de secar, no son súper lentos de secar como otras marcas que he probado de líquidos con bajo olor. Que por cierto, también pienso hacerle reviews de otros dos líquidos de bajo olor que he probado. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un poco de base en algunos lugares donde no se pegaron muchos foils y voy a pegarlos directamente en esos lugares. Luego voy a aplicar una capa de clear para encapsular todo el foil y que se proteja cuando lo vaya a limar.
uñas voy a aplicar este color rosado con escarcha dorada, pero primero voy a aplicar el activador en las otras dos uñas que están terminadas. El activador tiene un poquito de olor, pero normalmente no es el causante de las alergias. La aplicación de este tipo de Dip Powder es súper fácil y es prácticamente igual que un color sólido, con la diferencia de que este tiene un bonus de un glitter dorado bien bonito. Para este color apliqué 2 capas y con eso fue suficiente para obtener el color deseado. Estos polvos me parecieron bastante buenos y no tuve ningún problema con ellos, así que súper recomendados. Luego de las 2 capas de color me apliqué una capa de clear para encapsular el color. Y luego de que estas uñas estén casi listas para limar, les cuento que me encantó esta base. Súper fácil de aplicar, no tuve ningún problema en la parte de aplicación. Noté que la aplicación de cada capa era bastante fina y esto hizo que mis uñas no quedaran ni súper gruesas ni súper delgadas. Así que quedé encantada con esta base. Sobre todo que no tuve que usar esta máscara gigantesca para evitar que me diera alergia, así que estaba contentísima. Ahora voy a aplicar el activador y para esto siempre uso 2 capas de activador para asegurarme de que las uñas queden bien curadas antes de empezar la parte de limado. Ahora me voy a limar las uñas fuera de cámaras. Sin embargo, si quieres ver cómo yo lo hago, te dejo un video en la esquina superior derecha. Y así quedaron las uñitas después de limar. No tuve absolutamente ningún problema en limarlas. Estaban totalmente curadas y duras. Así que ahora vamos a empezar a aplicar el top coat. Y para el top coat voy a necesitar el activador y el top coat de Sundara Nails. Además, voy a utilizar un paper towel. Ahora voy a aplicar una capa de activador a todas las uñas. Y luego de esto espero 2 minutos para asegurarme de que el activador se seque completamente. Yo siempre recomiendo utilizar un cronómetro como tal para asegurarte de que los 2 minutos pasaron realmente. Luego de esperar 2 minutos voy a aplicar la primera capa del activador y esta capa se aplica súper rápido con 2 pinceladas de brocha en cada uña y luego se limpia la brocha en el paper towel rápidamente como lo estoy mostrando en el video. Esto se hace para evitar que la brocha se ponga dura ya que estuvo en contacto con el activador. Luego de aplicar la primera capa de top coat se esperan 2 minutos más para poder aplicar la segunda capa. Luego de esperar 2 minutos más, aplico la segunda capa de top coat. Y esta capa se puede hacer con más calma, con más cuidado, asegurándote de que cubras todo el área de la uña y luego encapsulas el top coat en el borde de la uña. Luego de aplicar la segunda capa de top coat hay que esperar de 2 a 3 minutos a que se seque totalmente el top coat. Y ahora les voy a dar mi veredicto final, el cual es que me
Me encantaron estos líquidos, sobre todo porque no me dieron alergia para nada. No tuve problemas en ningún momento de la aplicación del Deep Powder, los polvos súper excelente, el activador secó muy bien todo y de verdad que estoy encantada con estos líquidos. Los recomiendo 100%, sobre todo si a ti también te dan alergia a los líquidos normales. Aquí estoy probando si el top coat está seco o no. Y este es el resultado final. Me encantaron estas uñitas para San Valentín. Y como dije anteriormente, me encantaron los polvos y los líquidos de bajo olor de Sundara Nails. 100% recomendados, sobre todo si tú sufres de alergias a los líquidos normales. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal. También sígueme en Instagram para que veas más fotos de estas y otras uñitas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.